Señor. Vamos a ponernos en pie en esta tarde y abrimos la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Cuando usted lo tenga, me responde un fuerte amén. Filipenses capítulo 1, verso 6. Diga conmigo, la obra que Jesús comenzó en mí, Él la va a perfeccionar. ¿Cuántos creen esa palabra? La obra que Él ha comenzado en nosotros, día tras día, Él la va perfeccionando. Pablo dijo, no soy perfecto todavía, dijo, ¿verdad que sí? No soy perfecto todavía, pero sigo, dijo, aquel que lógicamente está haciendo el proceso en mí. Nosotros también, hay áreas en nosotros que todavía necesitan ser cambiadas. Amén. Yo necesito ser cambiado todavía. Y el Señor sigue trabajando en mi vida. Así como también en su vida, el Señor sigue trabajando. Y Él no va a dejar de hacerlo hasta que el día que Él nos diga, ya no te quiero más aquí en la tierra, vente ya aquí. Hasta en ese día, Dios va a seguir trabajando con nosotros. Amén. Filipenses capítulo 1, verso 6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si está de acuerdo conmigo, diga amén. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, esta palabra es tuya y es para nosotros, Señor. Concédenos que podamos entenderla, comprenderla, Señor. Quita toda distracción, Señor, de nuestras vidas en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que con gozo, con alegría podamos recibir tu palabra, la cual, Señor, transformará nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento en esta tarde. La transformación de la vida del cristiano. Antes de nosotros venir a Cristo vivíamos una vida, dice la palabra del Señor que íbamos en la corriente de este mundo. Hacíamos lo que, en este caso, lo que el adversario nos decía o nos administraba que nosotros hiciéramos. Y como no teníamos opción, lógicamente teníamos que participar o hacer de lo que Él, en este caso, nos ordenaba hacer. No había opción del esclavo. El esclavo hace lo que su Señor dice. Éramos esclavos del pecado. Pero más sin embargo, después que nosotros venimos a Jesucristo, ahí comienza una restauración en nuestras vidas. Y si yo le preguntara hoy a usted, ¿su vida sigue igual antes de conocer a Jesucristo? ¿Ha usted sufrido algún cambio en su vida que usted pueda decir, cómo yo era antes y cómo el proceso que Dios va ejecutando en mi vida me va haciendo una nueva criatura en mí? Eso es lo lindo que nosotros podemos experimentar en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una palabra que humanamente hablando nadie lo puede hacer. Y esa palabra es la que transforma nuestro interior para que en la transformación de nuestro interior se produzcan cambios también en nuestro exterior. De lo contrario, hay gente que intenta cambiar por sus propias fuerzas y no lo logra. Quizás lo logra un tiempo, quizás lo logra con dificultades, pero posteriormente vuelve a recaer. La simiente que nosotros traíamos es la simiente de Adán. La simiente pecaminosa es la simiente que nosotros traíamos. Lógicamente, ahí veníamos con esa simiente pegada, adherida ahí. Pero la Biblia a mí me dice que nosotros ahora tenemos la simiente del Padre. Amén. La simiente del Padre. Y la simiente del Padre, lógicamente, está en nosotros. No para que nosotros sigamos haciendo las obras de Adán, sino las obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la advertencia que hay si hay una persona que no está dando fruto. ¿Se recuerda? Y ese tema lo vamos a conectar hoy con este. Así se llamó el tema el domingo pasado. Hay advertencia de muerte si alguien no está dando fruto. Bueno,
Dice la Biblia que estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a leer Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas capítulo 22, verso 31 hasta el verso 34. Vamos a ver como 4 historias acerca de lo que la Biblia nos habla de hombres y mujeres que fueron transformados por el poder de la palabra. Lucas capítulo 22, verso 31 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, escucha esta palabra, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Wow, qué palabra más fuerte, ¿verdad? Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. ¿Qué me conoces? ¿Usted sabe que a veces nosotros queremos confiar en nuestra propia prudencia? ¿Sabe hasta cuándo nosotros somos capaces de nosotros decir que podemos hacer algo? Hasta que estamos en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad. Ahí es donde nosotros podemos decir: wow, sí pasé la prueba. Simón le dijo a Jesús: Señor, yo no simplemente estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, yo estoy dispuesto, le dijo, a morir por ti. Eran palabras fuertes las de Simón, pero Jesús sabía lo que había dentro del corazón de Simón. Porque Dios conoce, en este caso, hasta dónde nosotros podemos, en este caso, quizás por decir esta palabra, serle fieles. Dios conoce las limitaciones que el ser humano tiene. Pero Jesús le dijo a Pedro también: mira, Pedro, yo sé que tú me vas a fallar, pero después de que me falles, yo ya te veo llorando también amargamente. Yo ya te veo llorando quebrantado. Pero después de que tú vuelvas quebrantado y arrepentido, tú vas a confirmar, tú vas a dar testimonio a los míos de que tú también restauras a aquel que un día cayó. Esa es la palabra de Dios. Porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Dios conoce todo de nosotros. Y Pedro le dice: Señor, si yo te amo, ya ves cómo soy yo de prepotente, Señor. Yo soy un hombre aguerrido. Donde tú me dices que yo vaya, ahí yo voy. Por lo tanto, confía en mí. ¿Y qué pasó? Se comenzó calentando con los alguaciles. Estaba hasta tomando café con los alguaciles ahí sentaditos mientras Jesús estaba siendo humillado. Le decían que si lo conocía a Jesús, él decía no. Aún hasta con juramento maldició y dijo: yo no conozco a ese hombre. Y cuando dijo la última vez, dice la Biblia que Jesús se le queda viendo a Simón. ¿Te recuerdas lo que estuvimos hablando, Pedro? ¿Te recuerdas que te dije que eso mismo que estás haciendo hoy lo ibas a hacer? Y dice la Biblia que Pedro en ese momento lloró amargamente. ¿Cómo se habrá sentido este hombre que se creía en su interior que él no podía fallar? ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Pedro al saber que su maestro estaba siendo humillado y él vivamente 3 veces lo negó? La palabra se había cumplido. Pero mire lo que dice la Escritura. Vemos a un Pedro, en este caso, hasta cierto punto cobarde. ¿Por qué? Porque le tuvo miedo a la muerte. Le tuvo miedo al sacrificio. ¿Cuántas veces ha oído usted gente que ha dicho: Señor, yo te voy a seguir siempre? ¿Verdad que sí? ¿Ha escuchado gente así? Yo te voy a seguir siempre. Pero el Señor dice en su palabra que para seguir al Señor Jesucristo tiene que haber un compromiso. Amén. La Biblia dice, a mí me dice la Biblia, que el que no abandonare todo lo que para él es interesante, dice la Biblia que no puede ser un discípulo de Jesús. ¿Verdad que sí?
No puede, dice la Biblia, ser un discípulo de Jesús. Tiene que haber un compromiso. En este caso, aún la Biblia dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Mire qué tremendo es. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida, en este caso, por la causa de Jesucristo, la va, en este caso, a tener para vida eterna. La victoria del Señor. Pero vemos a a Simón Pedro, cobarde hasta cierto punto, podríamos decir. Pero vemos la otra cara de la moneda de Pedro, después del Pentecostés. Amén. Mire, hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios está en un hombre, en una mujer, porque mire, esta palabra es muy importante. Dice la palabra del Señor que Él derramó de su Espíritu para los hombres y para las mujeres. Amén. Por eso vemos mujeres de calibre predicando la palabra del Señor, porque una mujer también puede predicar. ¿Cuántos dicen amén? Porque van a haber algunos por ahí que van a estar oyendo el audio que van a decir, no, eso se equivocó, la mujer no puede. Claro que puede. Claro que puede. El Señor dijo que Él derramaría de su Espíritu sobre sus hijas y sobre sus hijos. Y el Espíritu del Señor no lo da simplemente para que lo tengamos ahí, sino que para que lo pongamos a trabajar, en este caso, a través de la palabra. Amén. Para eso el Señor lo dio. Y vemos a Simón entonces después, y mire, después del Pentecostés, lo vemos predicando con denuedo, lo vemos predicando con autoridad, lo vemos diciéndole a aquel paralítico, yo no tengo nada que darte, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Mira, aquel hombre que vimos cobarde, le dice al paralítico, levántate. Vemos a Pedro, que aún por la sombra donde él pasaba, dice la Biblia que la sombra donde él pasaba, los enfermos eran sanados. Aquel hombre que antes era cobarde, ahora lo vemos usado por Dios. Miren qué lindo, hermano. Vemos a un hombre cobarde antes, pero después que este hombre fue revestido del Espíritu Santo, lo vemos siendo un hombre usado con el poder de Dios. ¿Quién quiere eso para el Señor? Yo quiero ser usado con el Señor. Nuestra vida no puede ser como la vida de antes. Tiene que haber un cambio en nosotros para que Dios use nuestra vida con poder y gloria. Dios puede usar a los jóvenes, Dios puede usar a los niños también, pero necesita lógicamente haber un cambio en nuestra vida para que eso suceda. Y este es el primer punto que vemos. Vemos a un Pedro siendo transformado. Ahora vemos otro caso. No lo vamos a leer. Vemos la historia de un hombre llamado, la Biblia simplemente lo pone como el Gadareno. El Gadareno, ese hombre endemoniado, dice la Biblia que vivía en los sepulcros, andaba sin ropa, se intentaba lastimar con piedra, dice la Biblia, espíritu de suicidio en él. Vivía apartado, vivía ahí hundido en la miseria. ¿Qué lo llevó ahí? La Biblia no lo dice. Lógicamente fue algo que no fue bueno. Sabemos que fueron espíritus, lógicamente, pero no vemos el principio en sí, qué fue lo que lo llevó hasta ahí. Pero después que este hombre, o antes más bien dicho, del tiempo que este hombre vivió en el sepulcro, vivía una vida en depresión. ¿Usted sabe que la depresión es la enfermedad del siglo XXI? Los psiquiatras hoy están haciendo dinero. Los psicólogos hoy están haciendo dinero con tanta droga. Y sí, droga aquí, droga allá, droga aquí, droga allá. Esa enfermedad es tan terrible el día de hoy, de que lo más terrible es, déjeme decirle esta palabra, que aún hay gente en las iglesias que está depresiva. Sí. Así como estuvo Elías, depresivo en la cueva, él solo ahí. Es que Dios no me ama, decía Elías ahí. Todos me quieren matar y el Señor no se ha alejado de mí. Hay gente que está depresiva. Quizás hay momentos que nosotros hemos pasado por adversidades, por tribulaciones, pero el Señor dice en su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza en todo momento. Pero vemos al Gadareno ahí, hermano, metido en la miseria.
¿Cuándo fue que la vida del gadareno cambió? Cuando él salió de los sepulcros, y en el momento que él salió del sepulcro, Jesús iba caminando por ahí. Y ahí salió la liberación, la legión de demonios que este hombre tenía. Dice la Biblia que lo mantenían amarrado, cautivo en ese cementerio. Pero mire, esa palabra es muy importante. Cuando Jesús encuentra a una persona, todo cambia. ¿Cuánto ríen esa palabra? Cuando Jesús se encuentra con una persona, todo cambia. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ver, todo tiene que cambiar en nosotros. Es un proceso, lógicamente, pero tiene que ir cambiando algo en nosotros. Y vemos el testimonio del gadareno. Miren lo que dice San Marcos capítulo 5, verso 15. San Marcos capítulo 5, verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Lo ven sentado, lo ven vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Mire qué terrible la palabra. Usted sabe que los habitantes de esa región gadareno echaron fuera a Jesús porque tuvieron miedo que Jesús estaba haciendo cosas maravillosas ahí. En vez de abrazar a Jesús todos y decirle: Señor, quédate aquí en Gadara con nosotros, aquí te queremos tener, le dijeron: Señor, vete de aquí, de esta región, ya no te queremos. Porque cuando vieron a aquel hombre que antes había estado en el cementerio, depresivo, enfermo, desnudo, esclavizado y endemoniado, tuvieron miedo porque ya lo vieron sentado, lo vieron con ropa y lo vieron en su juicio cabal. Miren la palabra, tuvieron miedo esos hombres. ¿Cómo estaba el gadareno antes? Estaba en la miseria. ¿Cómo estaba después? Estaba en su juicio cabal. ¿Cómo vivía usted y yo antes de estar con Cristo? Atormentados por demonios. Gente que no podía dormir si no se tomaba una pastilla. Ahora usted os pone la cabeza en la almohada y ya cuando siente está amaneciendo, ya que no sintió cuando pasó la noche. Como dice la Biblia: en paz me acostaré, a sí mismo roncaré. Y usted duerme ahí pasivo como un bebé. Pero sin Cristo, hasta la misma sombra a veces le da miedo. Medio se le está moviendo algo ahí, ya cree que es un espíritu inmundo. Cuando también algún gato que anda ahí por la cocina. Porque dice la Biblia que el pecador huye sin que nadie lo persiga. Eso dice la Biblia. El impío y el pecador huye sin que nadie lo persiga. Y la Biblia dice: no hay paz para el que está sin Cristo. Dice: no puede tener paz el hombre. No puede tener paz el ser humano sin Cristo. Pero vemos la vida de este hombre llamado el gadareno. Lo vemos transformado por el poder del Señor. Vamos a ver otro ejemplo. San Juan capítulo 4, verso 18. Vamos a ver el ejemplo de una mujer llamada la mujer samaritana. San Juan capítulo 4, verso 18. Si usted no lo quiere buscar, también aquí aparece en la pantalla, también nuestro hermano lo está poniendo ahí para que lo veamos más rápido. San Juan capítulo 4, verso 18 dice así. Miren lo que le dijo a Jesús. Resulta que Jesús llega a un lugar, a cierto lugar, a un pozo, y ve que estaba ahí la mujer, ¿verdad? En este caso sacando agua. Y el Señor le dice: mujer, dame de beber. Y ella le dice: ¿cómo tú, siendo de aquella tierra, me pides en este caso agua a mí, si nosotros no nos llevamos bien? Somos hasta cierto punto enemigos, por decirle estas palabras. Y el Señor comienza entablando esa conversación con la mujer samaritana, hasta llegar al punto que Jesús poco a poco fue introduciendo la palabra en el corazón de esta mujer. Y le dice en el San Juan capítulo 4, verso 18, mire lo que le dice: porque 5 maridos has tenido, le dijo Jesús a la mujer. Mire cómo le dijo: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Mire lo que le dijo el Señor a esa mujer:
Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Ay. Y la mujer dijo, ¿verdad? Se me hace que tú eres profeta. Ay, hermano. ¿Qué pasa cuando el Señor nos habla a veces y nosotros decimos, ay, esa palabra fue para mí? Cuando de repente el Señor usa a X lugar, en X persona, la voz del Espíritu Santo debe su palabra y uno dice, ay, esta palabra fue para mí, como que el Señor me está hablando a mí. Y esta mujer en ese momento, ella sabía, mire, esta mujer tenía una vida tan deplorable que aún toda la región, en este caso de ahí de los samaritanos, sabían cómo esa mujer estaba viviendo. Hay gente, hermano, aún el Señor, mi hermano mío, rescata homosexuales y los usa para su gloria. Rescata prostitutas y las usa para su gloria. Drogadictos los rescata y los usa para su gloria. El Señor usa diferente gente. La reputación que esta mujer tenía no era buena. Toda la región de los samaritanos la conocían, pero como una mujer que le arrebataba el esposo a la vecina. Así era conocida esta mujer. Así era conocida. O sea que la fama que ella tenía no era buena. Tenía una mala fama. Tenía una mala reputación. Pero miren lo lindo de la palabra que dice San Juan capítulo 4 verso 39. Dice la Escritura, antes de leer ese verso, que después de que Jesús mantuvo la conversación con ella, la mujer dejó su cántaro ahí. Miren la palabra. La mujer dejó su cántaro allí en el pozo y se fue. ¿Sabe qué es lo más importante que un hijo de Dios tiene que hacer? O una persona, me han dicho, cuando tiene el primer encuentro con el Señor, ¿sabe qué es lo primero que tiene que hacer? Comenzar dejando el estilo de vida que ha traído. Amén. Comenzar dejando el estilo de vida que hemos llevado. Yo le cuento a mis hermanos cuando yo vine a Cristo. Yo a veces tenía el mal hábito, digo el mal hábito porque es un mal hábito. Un mal hábito de fumar. Y qué feo es ese hábito de verdad. Resulta que cuando yo vine a Cristo todavía andaba como 2 cigarros en mi bolsa. Y en el templo, lógicamente no era cristiano. Y después que yo recibí a Cristo, yo dije, bueno, ¿y qué hago con estos cigarros hoy? ¿Me los fumo o qué? Sí, me los fumo y ahí termina todo y ya no compro. ¿Qué hago? No, pasó algo. Cuando yo los saqué y los vi, lógicamente yo había experimentado ¿qué? La simiente del Padre ya estaba en mí. Y mire, hermano, desde ese momento a mí el humo del cigarro me comenzó a producir repugnancia. Y lo que antes yo hacía en este caso con intención propia, yo lo practicaba, de repente me pareció ya que era algo que no estaba bien para mí. Nadie me lo dijo, nadie me lo dijo. Simplemente el Espíritu Santo que ya estaba en mí me comenzó haciendo ver que lo que yo antes practicaba, lógicamente lo hacía porque estaba en ignorancia. Pero ahora mis ojos habían sido aclarados como las escamas que le salieron a Saulo de Tarso. Y yo vengo y los hago pedazos y los tiro en el basurero. Y ahí terminó todo para mí en ese aspecto. ¡Wow! La mujer samaritana, ella llevaba una reputación, porque Jesús le dijo, porque aún el marido que tienes ahorita, le dijo, ese no es tuyo, ese es de doña X. Tienes que devolverlo, le dijo, no es tuyo. Y ahí entró en conflicto con la mujer el Señor. Entró en conflicto. La mujer dijo, ay Señor, me estás descubriendo todo. Se me hace que eres profeta. Pero el Señor estaba trabajando en el corazón de esa mujer. Hermano, cuando Dios comienza, mire, no hay cosa más linda en el ser humano cuando Dios comienza trabajando en nuestro corazón.
Cuando Dios comienza transformando nuestro interior, déjeme decirle que no se puede hacer uno para atrás. El Señor está ahí. No, mira, yo te estoy dando esta palabra. Lo que estás haciendo no está correcto. Deja el cántaro allí. Y mire lo que dice el verso 39. Ya vamos a ver. La mujer dejó el estilo de vida, lógicamente, que llevaba. Y mire lo que dice el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué, hermano? Por la palabra de ella. ¿Qué cree que decía esa mujer después que tuvo el encuentro con Jesús? Oh, esa mujer ya no andaba ahí levantando la cejita a alguien que no era de ella. Y esa mujer ya platicaba algo diferente. Dice la Biblia que muchos de los samaritanos creyeron por la palabra de la mujer. Pero mire lo que dice después. Esa palabra es muy importante. Que daba testimonio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que daba testimonio? Predicaba y que había ya un cambio en ella. Daba buen testimonio de que esa mujer había tenido un encuentro personal con Jesús. Porque cuando nosotros decimos que le hemos conocido a Él, que lo hemos visto, en ese momento algo tuvo que haber sucedido en nuestro corazón. Y vamos a comenzar dando un testimonio de que verdaderamente lo conocimos a Él. Porque si decimos que le conocemos, pero no dejamos el cántaro todavía allá, algo sucedió. O algo no sucedió, más bien dicho. Tenemos que dejar el cántaro ahí donde nosotros tuvimos el encuentro con el Señor y comenzar cambiando nuestro estilo de vida y testificar al mundo de que Dios es verdadero y que Dios cambia y transforma la vida de cualquier hombre y de cualquier mujer. Amén. Denle un aplauso, Señor, en esta tarde. Gloria a Jesús. Wow. Señor es lindo. Y dice la Biblia: me dijo todo lo que he hecho, le dijo la mujer a los hombres. Me dijo todo lo que he hecho. Todito. Hermano, cuando usted viene a Cristo, yo me recuerdo cuando yo vine a Cristo, yo pasé como 45 minutos llorando en el altar. Lo tremendo fue cuando me levanté. Y voy más de tiempo, me recuerdo que estaba llena la iglesia. Ay, Señor. Con mis ojos así todos hinchados, como cuando un niño nace. Que nace con los ojos hinchados a veces. Me acuerdo que con los ojos todos hinchados de pasar llorando como 35, 40 minutos en el altar. Y cuando me dijeron, pónganse de pie todos los que se recibieron a Cristo, yo todavía aquí, queriendo ver para allá y con los ojos todos hinchados tanto llorar. Pero en ese momento, hermano, sucede algo tan precioso. Lo que el ser humano no puede hacer en ese momento, de verdad que wow. Yo sé que usted lo ha experimentado también. Es una experiencia tan linda, tan preciosa, cuando la simiente de Adán es quitada y comienza la simiente del Padre Jesucristo siendo puesta en nosotros y comienza a redireccionar nuestras vidas en otro rumbo. El rumbo que nosotros llevamos, el Señor lo cambia para que nosotros caminemos por el camino derecho. Algo tiene que cambiar. Amén. Algo tiene que cambiar en nosotros, o mucho. Mire lo que dice el verso 42, San Juan 4:42. Y decían a la mujer, mire, sigue todavía: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea que esa mujer, hermano, la predicación, el evangelismo que esa mujer andaba haciendo, olvídese, esa mujer cuando recibió Cristo, haga de caso que recibió Cristo hoy domingo y se fue por la panadería que está en el centro allá y comenzó diciéndole a la gente: miren, hoy yo tuve un encuentro con Jesucristo, hoy Él perdonó mis pecados, ahora Él me dijo todo, Él me puso en mi interior de que yo era un pecador, pero Él me ha dicho también que yo tengo salvación si yo confieso mi pecado y me arrepiento y me aparto de ese estilo de vida. Esa mujer hizo esto.
Comenzó predicando la palabra. Comenzó hablándole aún a aquellos hombres que quizás había tenido antes algo que ver. Aún aquellos hombres les predicaba. Y los hombres le dijeron: ya no creemos simplemente por lo que tú nos dijiste. Nosotros hemos tenido también un encuentro con Él. Qué lindo es de verdad cuando lo que nosotros damos produce salvación, liberación y sanidad también a otras personas. ¿Cuántas personas le ha hablado usted de Cristo después de haber tenido el encuentro con Él? Sí, eso es algo normal en la vida del cristiano. Dar testimonio primeramente de su comportamiento, que antes nos veían diferentes, pero que ahora nos ven en un aspecto diferente. Algo cambió en nosotros. Usted comienza hablando de Jesucristo, se comienzan a producir frutos en usted, en mí. Son áreas que nosotros tenemos que ir viendo. Amén. Amén. Vamos a ver otra palabra. Lucas capítulo 9, verso 54. Lucas capítulo 9, verso 54. Resulta que Jesús envía a Jacobo y a Juan a una ciudad. Y los envía para que le preparen, para que le hagan preparativos. Mire qué linda esa palabra. Para que le hagan preparativos. Pero resulta que cuando entró Jacobo y Juan en esa ciudad, no los quisieron recibir. Porque Jesús iba vestido como que iba a Jerusalén. Y él iba para Samaria. Y vienen estos hombres llamados Jacobo y Juan. Mire qué tremenda esa palabra. Le dijeron al Señor algo tan terrible. San Lucas capítulo 9, verso 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Oiga esa palabra. El consejo que Juan y Jacobo estaban dando a Jesús: Señor, ¿quieres que hoy mismo oremos nosotros y que descienda fuego como un día también Elías descendió fuego y consuma a esos hombres que no te dejaron entrar en esa ciudad? ¿Cómo estaba el corazón de Juan y de Jacobo en ese momento? El Señor se les queda viendo y le dice: ¿y ustedes de qué espíritu son? Eso lo dijo el Señor. Pues digo, ¿ustedes son seguidores míos? Me extraña. ¿De qué espíritu son ustedes? Yo no he venido, le dijo el Señor, para destruir al ser humano. Yo he venido para salvar al mundo, le dijo. Pero vemos, mire, Juan, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo. Pero en esos hombres había hasta cierto punto una intuición de venganza. ¿Alguna vez usted padeció de venganza? Aún hasta en los matrimonios de repente hay venganza. ¿Usted sabe que de repente eso pasa de verdad? Hay matrimonios que tienen conflictos a veces de, como quien dice, quién es el mejor y quién es el más inferior, cuando la Biblia dice que somos uno solo. De verdad. Aún en los matrimonios hay rivalidades de verdad. Yo he visto de repente matrimonios que tienen rivalidades. No, que yo gano más que tú ganas más que yo. No, que yo soy hombre, tú eres mujer, por lo tanto, yo, venga a cruzarme las uñas aquí, házmelas aquí también, porque la Biblia dice que tú eres mi ayuda. Es el complemento. Pero no es esclavitud. Y también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Lógicamente, es igual. Porque ya no somos dos, somos uno solo. Yo antes tenía ese conflicto. Y sí, porque como estaba acostumbrado que en mi casa todo me hacía. Mi mamá me planchaba las ropas, unos quiebras me hacía ahí, de la huelilla recién planchada, así. Y ya solo yo me la ponía por poco y pongo los brazos nada más así para meter nada más los. Pero después que me casé, resulta que mi esposa me dijo: yo no puedo planchar. Estábamos jovencitos los dos. Y yo dije: bueno, ¿cómo no? Si tú, a mí siempre me han planchado la ropa, ¿por qué no? Tú tienes que plancharme la ropa y hasta el día de hoy yo la plancho. Aprendí. Me tocó que aprender a planchar la ropa. No la dejo tan bien, pero por ahí va.
Pero de repente aún en los matrimonios hay venganza. Hay venganza de repente en los matrimonios. ¿Sí? Hay venganza. No, que los platos, cocina y todo es tuyo. Yo nada que ver ahí. No. Eso es peligroso. Aunque a veces no nos gustan los hombres de verdad. Pero tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que hacerlo. ¿Verdad, hermano Juan? Tenemos que hacerlo de verdad. Que sea con guantes, ahí hay que hacerlo. Dice la Escritura. Pero mire cómo vemos a Juan después. En Primera de Juan capítulo 4 verso 7. Primera de Juan capítulo 4 verso 7. Vemos antes a un hombre con venganza hasta cierto punto. Pero mire cómo vemos a este hombre. Primera de Juan 4, 7. Mire la transformación de Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ay, mire qué diferente, ¿verdad? Mire qué diferente Juan. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire qué diferente es la palabra, ¿verdad que sí? Ya no vemos a aquel hombre diciendo, ¡ay, que descienda fuego del cielo y que los consuma! Ahora dice, amados, amémonos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios. ¿Usted ve una transformación en ese hombre? ¿Verdad que sí? Se puede ver una transformación palpable en Juan. Aquel hombre que quería dejar rostizado a los samaritanos, ahora dice, el amor es de Dios, amémonos unos a otros. El verso 8, miren lo que dice. No lo vamos a leer todo, solo el verso 8. Primero de Juan 4, 8 dice, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Juan no amaba a los samaritanos todavía cuando andaba con Jesús. ¿Qué quiere decir esa palabra que él mismo dijo? Que todavía no conocía a Dios. Caminó con Dios Juan en ese tiempo porque Jesús fue Dios y era Dios y sigue siendo Dios. Pero no lo conocía todavía. Quería matar a los samaritanos. Pero después dice en San Juan, en Primera de Juan, dice, porque todo aquel que no ama no ha conocido, dice, a Dios. Hermano, nosotros como hijos de Dios, escucha esta palabra, no podemos amar solamente a aquellos que nos aman a nosotros. Porque dice la Biblia que si nosotros amamos solamente a aquellos que nos aman a nosotros, no se hace la diferencia con el mundo. Porque el mundo ama ¿a quién? Al que le hace el bien. Pero nosotros tenemos que amar aún a aquellos que nos hacen mal. ¿O no? Ahí es donde va la transformación del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Vemos a Juan ahí, ya transformado por el poder del Señor. Vamos a avanzar. La vida de Saulo, Hechos capítulo 21, verso 13. Ahí lo va a poner el hermano en la pantalla. Hechos capítulo 21, verso 13. Pero antes de leer ese verso, escucha esta palabra. Vemos a un Saulo que dice la Biblia que asolaba la iglesia. Asolaba, perseguía la iglesia. La perseguía en este caso para llevarlos a la cárcel, para que fueran torturados, para que dejaran de hablar de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Los perseguía, los maltrataba, hasta que cuando iba para Damasco, escuchen la palabra, hasta que cuando iba para Damasco, Jesús le sale al encuentro. Y lo derriba a tierra todavía. Lo derriba a tierra y le dice, Saulo, 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 ¿por qué me estás persiguiendo? No, yo no te persigo a ti, yo persigo a la iglesia. A mí me estás persiguiendo. Por eso yo a veces cuando veo que hay pleitos en las iglesias, yo digo, ¿por qué esta gente está persiguiendo a Jesús? Porque aún cuando hay pleitos entre los mismos hermanos, más que trayendo en el mismo cuerpo, pegándose puntadas así. Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Tuvo el encuentro con el Señor. Le salen las escamas posteriormente, cuando Ananías llega y le pone las manos sobre sus ojos y restaura su vista. Vemos a un Saulo, ¿cómo? ¿Lo vemos diferente asolando la iglesia? Después de que Ananías le puso las manos en sus ojos, ¿lo vemos igual? Lo vemos diferente. Dice la palabra del Señor que comenzó Saulo en este caso. Imagínense la vida de Saulo después de haber perseguido a la iglesia. Aún los cristianos, miren,
le temblaban a Saulo. Era un hombre temeroso, o más bien dicho que le temían. La iglesia le tenía miedo a Saulo. Pero ¿cuándo cambió todo eso? Cuando Saulo tuvo en este caso, un encuentro con Jesús. ¿Y cómo lo vemos después? Mire lo que dice Hechos capítulo 21, verso 13. Entonces Pablo, que era el mismo Saulo, respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Este hombre que antes perseguía a la iglesia porque predicaban en el nombre del Señor, ahora estaba él dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Mire, el que asolaba a la iglesia, ahora a él lo estaban asolando. Porque fue un hombre que fue perseguido en una forma terrible, aún hasta llegar al punto, bueno, de hecho sí pasó, que le cortaron su cabeza y murió. Pero él, antes de hacerlo, él dijo: bueno, yo ya he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he mantenido mi fe en el Señor. Por lo tanto, me imagínese Saulo cómo se acordaba quizás de que, me acuerdo cuando Esteban estaba muriendo y lo estaban apedreando y tiraron mis ropas ahí a mis pies. Y yo hasta me reía, quizás contento ahí porque eso estaba sucediendo. Y ahora yo estoy a punto de morir por el nombre de Jesús. Cuando hay un cambio de verdad, hermano, en nuestras vidas, ya no tenemos miedo ni siquiera a la misma muerte. Porque la muerte ya no se enseñorea sobre los hijos de Dios. Amén. Ya no tiene potestad sobre nosotros. Pero eso, ¿para quién es, hermano? Para aquel que ha tenido un encuentro con Jesús de Nazaret. Un encuentro con Jesús. Esto no es para cualquiera, es para aquel que ha experimentado el encuentro con Jesús. No es para todos. Claro, es para todo el cuerpo de Cristo, lógicamente. Terminamos con una. Romanos capítulo 3, verso 23. La condición que nosotros teníamos, ahí terminamos. La condición que nosotros teníamos. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire de lo que estábamos destituidos nosotros, por cuanto todos pecamos o pecaron. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le da a mencionar usted eso? Imagínese a Adán y Eva, después de que habían fallado, el Señor diciéndoles: salgan de mi huerto. Salgan. ¿Iban avergonzados? Imagínense. ¿Sabe qué quiere decir huerto? Entre otras más definiciones que hay. Delicia, gozo, contentamiento, plenitud. Mire todo lo que significa huerto. Y el Señor les dice: salgan de mi gozo. Y posteriormente, ¿qué sale? Dice la Biblia que pone querubines con espada de fuego allí en el huerto para que ellos no pudieran volver. ¿Cómo salió esa familia de ahí? ¿Mire? Hermano, no salgamos del Edén que Dios nos ha dado. Porque usted sabe que Jesucristo es nuestro Edén. Él es nuestro gozo. Él es nuestra plenitud. Pero ¿sabe por qué causa fue que Adán y Eva salieron de ese gozo, de ese contentamiento? Porque le dieron lugar al diablo. Y el diablo los engañó. Por eso salieron. Usted que es padre, que es madre de familia, no deje que el enemigo entre a su casa y le robe el Edén. Y le robe la plenitud. Porque así como la primera pareja salió porque se dejaron seducir y engañar, así también hay muchas familias que hoy están perdiendo también su Edén. Están perdiendo su gozo. Están perdiendo su alegría. Hay gente que por un placer del terrenal le están dando la espalda a Jesucristo. ¡Qué terrible de verdad eso!
¿Sabe usted cómo nosotros podemos ver y saber que la venida de Cristo está cerca? ¿Por ver el mundo? No. ¿Por ver? ¿Por ver qué? El cuerpo de Cristo. La misma Biblia dice, en los últimos días el amor de muchos se enfriará. En los últimos días, dijo el Señor, muchos ya no me van a querer seguir. Ya no me van a querer amar. Ya no van a querer servirme. Se van a echar para atrás. Ya no me van a querer amar. Se van a enfriar. ¿Y qué vemos hoy en este tiempo? Mucha gente fría. Pero el Señor dijo, el que está limpio, límpiese más. Estamos limpios en el Señor porque hemos sido lavados con su sangre. Pero el Señor nos insta, ¿a qué? A que nos sigamos limpiando más. A que nos dejemos limpiar por la palabra que el Señor nos está dando cada día. Eso es muy importante, que nosotros entendamos esa palabra del Señor. Sigue diciendo la Escritura, mire, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando un cirujano, hermano, mire, cuando un cirujano va a operar en un quirófano, tiene su perrito ahí a la par y su cerdo de mascota ahí, y está jugando con el cerdo ahí, el médico, no, ¿verdad? Es un lugar que tiene que estar 100%, ¿qué? Esterilizado. ¿Verdad que sí? 100% esterilizado. Pero imagínense si de repente el médico llega ahí, porque hasta pone el médico ahí donde le ponen su ¿cómo se llama eso? Su bata, sus guantes y todo. Él está simplemente así, le ponen todo. Le digo porque hace poco me operaron a mí, yo lo vi. Yo lo vi ahí y dije yo, wow, ¿cuándo se empieza a dormir? Bueno, pero ¿qué pasaría si cuando el médico llega al quirófano ve en la camilla ahí estiércol de cerdo? Comida arruinada ahí en la camilla donde están las tijeras metidas ahí con un montón de cosas sucias. El médico va a decir, no, yo no puedo operar en este quirófano, está sucio. Es lo natural que ese médico dijera. ¿Usted sabe por qué hay familias que Cristo no puede operar en ellos? Porque hay inmundicia. El Señor dice, yo no puedo operar en ese corazón. Yo no puedo operar en esa casa. ¿Sabe que el primer matrimonio en San Juan, en las bodas de Caná, dice la Biblia que habían tinajas? Y esas tinajas eran usadas, dice la Biblia, un día vamos a hablar de eso con más amplitud. Esas tinajas eran usadas para lavarse las manos y para la purificación. Ahí se lavaban también los pies. Pero ¿qué pasaba? Las tinajas, dice la Biblia, que estaban secas. Estaban vacías, no tenían agua. ¿Y por qué se había acabado el vino en esa casa? ¿Por qué se había acabado el vino? Mire, el vino hasta cierto punto quiere decir gozo, quiere decir alegría. Pero el Señor le dice a María, dice, se acabó el vino, no tenemos vino en esta casa. Y el Señor, ¿a qué los mandó? No les dijo, vayan a comprar vino allá. Les dijo, no, llenen las vasijas. Porque si ustedes les dijo que están en la casa, están sucios, no se están lavando los pies, era un rito que se hacía antes, eso quiere decir, les dijo, que están sucios. ¿Por qué? Porque están secos, les dijo, las vasijas no tienen agua. Cuando ustedes llenen las vasijas, les dijo, entonces yo lo voy a convertir en vino. ¿Qué les quiso decir? Cuando ustedes se llenen de santidad y de mi plenitud, yo entonces voy a traer gozo y paz a sus familias. Ese tema es tan amplio y tan lindo y tan precioso, que ese matrimonio había perdido el vino porque estaban secos. Las vasijas estaban vacías. No tenían agua. ¡Qué tremendo de verdad! Y eso es un consejo para nosotros. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Alguien está entrando con los pies sucios? ¿Con las manos sucias? Acán destruye mucho, ¿verdad que sí? Acán destruye mucho. Acán destruyó mucho a Israel. Hasta que lo mataron fue que todo terminó. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Miren la palabra, la paga del pecado lógicamente es muerte, y eso lo sabemos.
Pero dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Perdón. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si todos estamos en Cristo acá, dice la Biblia que somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Las cosas viejas que antes nos llamaban la atención, que nos hacían sentir contentos y felices, ahora ya pasaron. Ya pasaron. Ya para nosotros ya no nos son atractivos. Y aunque de repente puedan llegar pensamientos que no son de Dios, rápidamente dice la Biblia que los llevemos cautivos a la obediencia a Cristo. Porque ya no le pertenecemos más a esta creación. Somos de Cristo. Amén. Diga conmigo, somos de Cristo. Somos de Cristo. Hay poder en declarar la palabra, hermano. Somos de Cristo. Somos una nueva creación. Ya no le pertenecemos más a los deleites de este mundo. Ya no le pertenecemos más. Pero de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice la Biblia. Hay otra versión que dice, las cosas viejas están pasando, dice. Porque de hecho, estamos en el proceso. ¿Verdad que sí? Estamos en el proceso. Esa versión dice, las cosas viejas, dice, están dejando de gustarnos. Y ahora nos comienzan a gustar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, el Señor le da el poder, la potestad de ser llamado Hijo de Dios, dice la Escritura. ¿Verdad que sí? Ahora hago la pregunta yo ya para terminar. ¿Queremos ser útiles en el Señor? Había un hombre llamado Onésimo. Este hombre llamado Onésimo había fallado a su amo. Le había fallado en una forma grande. Resulta que Pablo estaba preso en ese tiempo. Pablo. Y llega Onésimo también a la cárcel donde estaba Pablo. Ahí llega. Ahí se juntan los dos. Pablo estaba por predicar el evangelio, lógicamente. Pero Onésimo llega por algo malo que había hecho. Y ahí estaba Pablo. Y Pablo, como buen cristiano, le comenzó hablando de la palabra del Señor. Y comenzó trabajando en el corazón de Onésimo. Y trabajando, aún Pablo dice que lo engendré. Dice, Pablo engendró a Onésimo espiritualmente hablando. Y después le dice, mira, antes Onésimo te había fallado y te había quedado mal. Pero ahora le dijo, el que antes le dijo te era inútil, ahora te lo mando, le dijo, siendo útil. ¿Cómo nosotros éramos en el Señor antes? ¿Quién habló mal alguna vez del Evangelio de Jesucristo? Quizás alguno. Quizás alguno dijo, oye, están nuestras vías haciendo bulla. Ya ve que en Centroamérica ponen unas grandes bocinotas así, y aunque uno no quiera, tiene que oír la predicación. Ya van a oír otra vez, ¿verdad? En México no sé si es así, que ponen las bocinas afuera del templo, comienza aquellos signos, la predicación, ahí a sonar, y toda la comunidad oyendo la predicación. Qué tremendo, de verdad. Muchos de los que estamos aquí, o algunos, quizás alguna vez hablamos mal del Evangelio. Y ahora estamos aquí predicando las buenas nuevas de salvación como el apóstol Pablo lo hizo. Pero Pablo envió a Onésimo, aquel que era inútil, lo mandó siendo un hombre útil, sirviendo para la obra del Señor. Mire qué lindo el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. Aquí terminamos ya con estos 3 versos. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. Si nosotros queremos ser útiles para la honra y la gloria del Señor, hay requisitos. Requisitos que tenemos que cumplir. Y dice la Escritura así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Mire, el Señor conoce a los que son suyos, dice la Biblia. Pero ¿cuál es el consejo que da? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros somos del Señor, y que somos del Señor de hecho, bíblicamente hablando, el consejo que el Señor nos da es este: apártate de iniquidad.
Apártate de lo que contamina. ¿Queremos ser usados por el Señor? Ahí está el consejo. Apartarnos de la iniquidad. El verso 20, el 2:20, siempre ahí mismo, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y unos son para usos viles. ¿Qué queremos ser? ¿De madera o de oro? El de madera es para mover la olla de frijoles, para mover el atol chuco. Pero aquella vajilla de oro, de plata, es cuando llegan aquellos invitados especiales, que usted la saca, quizás nunca la vio, o sea, dice: ay, hoy le voy a sorprender, lo voy a impactar acá, hoy voy a sacar mi vajilla de oro, de plata. Si nosotros queremos ser instrumentos para honra de Dios, que Dios se glorifique a través de nosotros, tenemos que apartarnos de iniquidad. Si no, vamos a ser instrumentos de madera. Aquellos que simplemente están un poquito allá alejaditos, pero que Dios no los deja sobresalir hasta cierto punto, porque no se han apartado de iniquidad. Es un proceso. Por supuesto que es un proceso. Pero cuando nosotros queremos ser instrumentos para el Señor, Dios va a ir poniendo en nosotros aquellas áreas que nosotros tenemos que ir dejando. Sí. Dios va a ir poniendo en usted y en mí aquellas áreas y me va a decir: hijo, eso ya no es útil para ti, ya no te favorece. Te estanca. Y leemos el último verso, 2 Timoteo 2:21. Mire lo que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Queremos servir al Señor? Ahí está el consejo. Si antes le éramos inútiles al Señor, porque de hecho todos le éramos inútiles al Señor, no le servíamos. Le servíamos, pero al otro. No le servíamos a Él. Ahora que nosotros ya nos arrepentimos, confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora el Señor nos dice esta palabra: hijo, ¿quieres serme útil? Sí, quiero serte útil. Ok, apártate de iniquidad. Mire lo que dice la palabra: apártate de iniquidad, déjate limpiar. Si yo te estoy hablando algo por medio de la palabra, dice el Señor, deja que esa palabra haga efecto en tu vida y produzca cambios en ti. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, hermano, porque hay gente que quiere que aún su familia sea bendecida y prosperada, pero a veces no se involucran en el Señor. Y la victoria está ahí: someterse al Señor, resistir al diablo y Él huirá. Entonces el Señor va a comenzar operando en tu casa, en mi casa, y su gloria se va a hacer manifiesta en muchas cosas, porque Dios tiene muchas cosas para su pueblo, para seguirnos usando para la gloria de Él. En pocas palabras, ser cristiano es algo muy serio. Vivir una vida en obediencia es algo muy serio. Ser usado por Dios demanda muchas responsabilidades, porque Dios un día también nos va a pedir cuentas. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Glorifique al Señor. El Señor es bueno. Sin Cristo, lógicamente, vivíamos en inmundicia. Cierra tus ojos. Sin Cristo vivíamos en inmundicia del pecado. Pero sin embargo, hoy, después de haber sido alcanzados por Él, hemos sido lavados con su sangre carmesí. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados. Pero la palabra a mí me dice: todo aquel que ha sido limpiado por mi sangre, dice el Señor, límpiese más. Déjese limpiar por mi Santo Espíritu, por mi palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy las gracias, Señor, por tu santa palabra.
por tu mensaje, Señor, porque es un mensaje tuyo, Señor, para nosotros. Yo lo recibo de ti, Padre, en esta tarde. Así como también este pueblo, Señor, aquí reunido, esta palabra, Señor, que ha sido tuya, te pido, Padre, que tú operes en cada corazón, Señor, que ha escuchado tu palabra en esta tarde. Ayuda, Señor, cada familia. Te pido, Señor, que ayudes a cada hombre. Ayuda a cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, que ha escuchado tu mensaje, Señor. El propósito de este mensaje, Señor, es que nosotros dejemos, Señor, aquel cántaro, Señor, así como aquella mujer samaritana, dejó el estilo de vida que ella llevaba, Señor, y comenzó hablando de ti, Señor. Así como aquel gadareno que vivía, Señor, encerrado en los sepulcros, en ese cementerio. Y después, Señor, que tú pasaste al otro lado, Señor, tuviste el encuentro con él, Señor, y después fue un hombre vestido en su juicio cabal, Señor, y todos, Señor, aún tuvieron, Señor, temor de lo que había sucedido con ese hombre. Así como Saulo de Tarso, Señor, que iba para Damasco, Señor, y que no te era útil a ti, Señor, pero después, Señor, que usted se le reveló, amado Jesús, ahí fue algo diferente. Él cambió el rumbo, Señor, y aquella iglesia que él antes asolaba, él se unió, Señor, a esa iglesia para hablar, Señor, de ti. Y aunque su vida, Señor, fue cortada después de predicar, Señor, con denuedo poder y autoridad, hay frutos, Señor, hasta el día de hoy de lo que Saulo, Señor, llamado después Pablo, Señor, hizo, Señor. Así como también la vida de Pedro, Señor, aquel hombre que 3 veces, Señor, te negó. Aquel hombre que aún con juramento dijo: yo no le conozco. Posteriormente, que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. Tu palabra dice que el apóstol Pedro, Señor, comenzó predicando esa palabra con denuedo, la habló con poder, no tenía miedo, Señor, aún con su propia vida. Él mismo, Señor, lo dijo: Señor, yo no tengo miedo a lo que me vaya a pasar. Yo sigo predicando la palabra. Y la Escritura, Señor, habla de la muerte, Señor, que él sufrió, siendo posteriormente, Señor, crucificado. Señor, ayúdanos. Todo aquel que ha escuchado la palabra sea transformado, Señor. Transforma, Señor. Transfórmanos, eterno Dios. Transforma nuestros pensamientos. Transforma, Señor, nuestros corazones. Que nuestro espíritu, Señor, te ame. Que nuestros corazones, Señor, sean alineados a tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, cántalo conmigo. Porque todo lo que... Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor.